es un video tutorial acerca de cómo crear una nueva instancia en OpenStack. Bien, pues dentro de nuestro proyecto de OpenStack que tenemos definido, ya tenemos definida tenemos disponible nuestra clave pública, aunque podríamos tener varias de ellas, ¿vale? Pero supongamos que solamente tengamos las que tengamos, vamos a usar en principio uno. También eso lo tenemos disponible en la zona de acceso y seguridad. Y ahora, aquí podríamos tener pues una zona donde se encuentran lo que se llaman las imágenes. Estas serían las claves. Y aquí tenemos las imágenes. Esas imágenes pueden ser creadas por otro usuario y puestas públicas o podrían ser nuestras creadas por nosotros mismos. Esas imágenes pensamos que son imágenes de instalación de distintos sistemas. Por ejemplo, pues la imagen de creación de un Ubuntu, de un CentOS o de una máquina o de un sistema operativo Windows, de un Windows 2012 o lo que sea, un server y ya está. Entonces tenemos distintas imágenes creadas. Por ejemplo, aquí tengo creada, pues existe una Cirrus, no sé qué versión, una Ubuntu 14, lo que sea. Y estas imágenes han sido subidas ahí pues por el administrador y puestas a disposición de todos los usuarios de OpenStack, o pueden haber sido creadas por mí si yo tengo derecho a eso. A lo que vamos es que vamos a ver cómo crear ahora qué es lo que ocurre cuando se crea una instancia. Cuando un usuario decide crear una instancia, lo que va a hacer OpenStack es dentro, recordamos que existía la red externa y también existía la red que denominábamos interna, que estaba conectada, recordáis, con un router. Lo que va a hacer es crear a partir de la imagen que yo le diga, digo, pues creemos una máquina virtual, por ejemplo, con una Ubuntu. Pues a partir de esta Ubuntu va a crear una máquina virtual que la va a enganchar a esta red. Y le va a meter, también le tenemos que indicar la clave pública que queremos que inyecte. Realmente, esto es lo que va a hacer dentro de la carpeta, es decir, aquí en esta máquina, dentro de la carpeta SSH, dentro de la carpeta SSH Authorized Case, va a incluir esa clave pública. Ese archivo luego se podrá editar y añadirle otras claves públicas que queramos que permitan, bueno, mejor dicho, que se correspondan con distintas claves privadas que se pueden usar desde distintas máquinas, ¿no? O de distintos usuarios para conectarse, ya digo, a esa máquina virtual. Bien, pues vamos a ver cómo ocurre todo esto. Ahora, pues vamos al proceso de creación de mi instancia. Entonces, como usuario John Doe, pongo aquí instancia, me ha caducado la sesión, pues entro de nuevo. Y en instancia voy a lanzar instancia. Bien, cada vez que se crea una instancia hay que seguir una serie de pasos. La zona de disponibilidad, en principio, solamente tenemos la zona nueva, eso lo dejáis tal cual. El nombre de la instancia que le quiero poner, por ejemplo, pues podemos crear una Cirrus. Voy a crear una Cirrus de prueba. El flavor, ¿qué es el flavor? El flavor o sabor serían las características físicas que va a tener la máquina virtual donde se va a crear esta instancia. En cuanto al número de CPUs, ¿no? En cuanto a la cantidad de discos y en cuanto a la cantidad de RAM. Existen distintos sabores, por ejemplo el Tiny, el más pequeño, 512 de RAM y 1 GB. El Medium, por ejemplo, pues ya son 4 GB de RAM y 40 de disco. Y fijaros cómo en la zona inferior pues aparecen la cantidad de recursos de mi cuota que estoy consumiendo, la cantidad de instancias, porque yo podría tener hasta 10 instancias, 10 máquinas, de forma predeterminada, 20 CPUs virtuales y 50 GB de RAM. Son las condiciones, las limitaciones que tenemos en nuestra cuenta. Entonces
Entonces, para cuestiones de, bueno, de ver este ejemplo, pues voy a montar la máquina más pequeña que se pueda montar, ¿no? Pero así va a tardar lo menos posible. Y ya digo, solamente una prueba. El número de instancias que quiero crear, solamente voy a querer crear una. Si quisiera crear 5 instancias, o 15 instancias, o 30 instancias para un laboratorio virtual, pues diría aquí el número, indicaría 30, pum, se crearían estas máquinas y se distribuirían por todos los nodos que tenemos de OpenStack. Y aquí elijo desde dónde arranco. Entonces, tengo la posibilidad de arrancar desde varios sitios, desde una imagen, lo que acabo de comentar, y un snapshot sería, digamos, una máquina que ya ha estado funcionando, que tiene distintos paquetes instalados, decido hacer un snapshot y ese snapshot me sirve como punto de recuperación o punto de creación de nuevas instancias en OpenStack. Nosotros vamos a arrancar de una imagen y aquí me indica que especifique el nombre de la imagen. En otro caso vamos a arrancar de una cirros, que ya digo que es bastante pequeña, y los pasos siguientes serían acceso y seguridad. Bien, como el usuario que está creando esta máquina es John Doe y John Doe solamente tiene el par de claves de John Doe, pues ese va a ser el par de claves que se va a inyectar a esa máquina. Y en cuanto a redes, hay que situar esa máquina dentro de alguna red. Entonces la vamos a situar dentro de la red de John Doe. La marcamos y le damos a lanzar. Transcurrido unos instantes, pues esa máquina, fijaros, ya está, digamos, se introduce en la cola de creación de instancias esa máquina virtual y transcurrido un instante, pues fijaros, ya la máquina virtual está creada y está run. Yo puedo ahora crear un snapshot. Cuando creo un snapshot, pues pasará a la zona de snapshot y servirá como punto de inicio para crear nueva instancia en nuestro proyecto OpenStack. Muy importante, la IP con la que se ha creado es privada. Por tanto, si yo me voy ahora a Network y veo a topología de red, veré que es lo que se ha creado. Tengo una nueva máquina, la máquina Cirros, que no voy a poder entrar allá desde fuera, puesto que no tiene una IP pública asignada. ¿Cómo le asocio una IP pública? Pues me vengo a la instancia, lo tenemos aquí, yo desde aquí podría, ya digo, crear un snapshot, podría terminar la instancia, que eso quiere decir eliminarla de OpenStack, podría hacer un shut-off, que sería apagarla, hacer un hard reboot o un soft reboot, es decir, hacer un reboot de la máquina, ¿no? Bloquear la instancia, tal. Y una cosa bastante importante, asociar una IP flotante. Cuando yo asocio una IP flotante, ya sí me va a dar una IP dentro del rango de IP que tenemos disponible en nuestro caso en la universidad y que nos va a dar una IP que sí va a ser, bueno, no va a ser pública totalmente, no va a ser pública, pero sí va a ser pública dentro de la universidad, es decir, va a ser una IP realmente privada, ¿no? Pero que sí vamos a tener acceso desde las distintas máquinas, ¿no? Recordad que nuestro cloud de OpenStack no está abierto a la calle y solamente se puede acceder a él desde la universidad o bien por VPN. Entonces no admitimos, perdón, en cuanto a la IP, le vamos a indicar que nos genere una y nos va a dar del pool de la red externa. Recordad que lo que tenemos en la red externa, esta es la red externa, desde aquí donde nos tiene que dar una IP para poder conectarnos a nuestra máquina. ¿Vale? Pues decimos que nos dé una y nos ha dado la 114. ¿Qué quiere decir ahora con la 114? Pues que me podía conectar a esa máquina. Voy a probar a conectarme a esa máquina. Ya tenemos creado nuestro par SSH, nuestro par de clave, y ahora hago SSH. El nombre de usuario que tiene la máquina Cirros es Cirros, el nombre de la Ubuntu es Ubuntu, entonces escribiré Cirros, arroba, 192, 168, 60, 114. Y no me va a dejar conectarme. ¿Por qué no me va a dejar conectarme? Pese a que la máquina esté running y esté funcionando perfectamente, ¿no? Y tenga una IP visible. El problema está que es que en las reglas de acceso y seguridad, la política default, aquí tenemos los grupos de seguridad,
Entonces, la política default, yo puedo gestionar aquí las reglas y esta máquina puede salir fuera, pero no admite conexiones hacia ella. Entonces, bien, puedo añadirle una regla a la política default y aquí en esta regla pues le puedo indicar, mira, pues quiero admitir SSH. O bien, lo que puedo hacer en vez de modificar la default, podría crear desde acceso y seguridad un grupo de seguridad, que lo puedo llamar el grupo SSH, y a ese grupo SSH es el que le aplico la regla de seguridad. Entonces ahora en SSH gestiono la regla y le digo añádeme una regla a ese grupo. En este caso añadiríamos SSH. Fijaros que hay alguna aquí predeterminada. Si no me gustase alguna de esas, pues sería tan sencillo como indicar aquí, pues mira, pues quiero que me abra el puerto 7878, ¿vale? En otro caso ya digo, vamos a añadir el SSH, que es el 22. Bien, esa política está creada, pero no está aplicada a la máquina. ¿Cómo puedo aplicar una política nueva a la máquina? Pues desde la instancia me vengo ahora a editar grupos de seguridad y vemos que se le está aplicando la política default, pero la política SSH no está disponible, ¿vale? Si le doy ahora al más, ya sí está aplicada. Grabo y ahora a esa instancia ya se está aplicando esa regla de seguridad. Ahora, para conectarme a esa máquina, escribiré SSH, el nombre de usuario, bueno, la firma con la que voy a usar, porque recordad que aquí yo tengo varias firmas. Si no pongo nada, de forma predeterminada se va a conectar con esta firma, con la ID RSA. Y yo me quiero conectar con la firma John Doe, puesto que John Doe con la máquina Cirrus se le ha inyectado esta clave pública. Entonces yo tengo que intentar hacer SSH con mi clave privada de John Doe. Entonces haré SSH indicándole -i johndoe.key y que se conecte a la máquina 114, hemos dicho, con el usuario Cirrus. La imagen Cirrus que estamos usando tiene como usuario a Cirrus, que este usuario puede actuar como root, pero el nombre de usuario es Cirrus. En la máquina Ubuntu es Ubuntu. Entonces Cirrus 192, 168, 60, 14. Perdón, 114. Me dirá que esta huella no está todavía registrada en nuestro archivo de host reconocido, le decimos que yes, y ya estamos dentro de la máquina Cirrus, de la máquina virtual Cirrus. Entonces con esto finaliza el video tutorial donde pues hemos descrito pues cómo crear una máquina virtual, ¿no? Y cómo podemos crear una máquina virtual, cómo esa máquina virtual se crea inyectándole una clave pública. Esa máquina virtual se crea a partir de una imagen almacenada. Y bueno, pues luego lo que sí tenemos que hacer, pues es hacer un SSH a esa máquina. Y lo que es muy importante también es asociar una IP flotante. Y no olvidar tampoco lo de las reglas de seguridad. Las reglas de seguridad, que ya una vez que la hemos definido, esa regla de seguridad queda definida en nuestro proyecto de OpenStack. Lo que tenemos que hacer es cuando volvamos a crear una nueva máquina, por ejemplo, si decidimos crear una nueva máquina ahora, lanzar instancia. Pues quiero crear una Cirrus 2. Sabortini, también desde una imagen Cirrus. Y en acceso y seguridad, pues ahora, además de la política default, quiero aplicar la política SSH. En cuanto a networking, le asocio otra vez la red externa y esto ya siempre es igual, ¿no? Especifico los detalles de la instancia, aplico las reglas de seguridad, la coloco en mi propia red y la creo. Y luego tendré que asignarle una IP flotante. Voy a cancelar, la voy a crear y con esto finaliza el video tutorial sobre cómo crear una instancia en OpenStack.